Es grato dirigirme a ustedes, niños y niñas del nivel de iniciación de catequesis, y hacerles llegar un afectuoso saludo a nombre de nuestro párroco, el Padre José Luis Frías, y de la Pastoral de Catequesis, quienes han decidido seguir con su formación. Muy conscientes de la difícil situación que vivimos, pero aprovechando la tecnología y sobre todo amparados de Papito Dios. Los videos van a ser literalmente cortos pero edificadores. Bueno, vamos a iniciar con la oración. Oh Jesús y Madre mía, trono de sabiduría eterna, alcánzanos la gracia de estudiar con aplicación para conocerte más e ilumínanos por tu palabra, para aprender con facilidad. Acércanos al Evangelio con humildad, dispuestos a reconocer tu voz, seguirte con fidelidad y de retener con firmeza y sabiduría todo lo que mis padres y mis catequistas me enseñan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El tema del encuentro de hoy es Jesús llama a los 12 apóstoles. El llamado. Poco después de comenzar su vida pública, Jesús llamó a sus discípulos. Un día, mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y Andrés que estaban echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Entonces los llamó y les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Más adelante vio a Santiago y Juan, que también eran pescadores y estaban con su padre en la barca. Jesús los llamó y ellos, dejando a su padre en la barca, se fueron con él. Jesús continuó llamando a más discípulos, y así encontró a un cobrador de impuestos y pecador. Pero al escuchar la llamada del Señor, dejó sus pecados y lo siguió. Poco a poco, el número de los discípulos fue en aumento. Un día, cuando ya había pasado algún tiempo, Jesús subió a un monte con sus discípulos, y de entre todos ellos escogió a 12, para que estuvieran más cerca suyo, y para mandarlos a predicar y a expulsar demonios. Los nombres de los apóstoles son: Simón, a quien le dio el nombre de Pedro; Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, quien luego lo traicionó. Los 12 apóstoles son muy importantes para Jesús, porque después de su muerte y resurrección, fueron los encargados de dar testimonio de su vida y continuar su obra. Una de las primeras cosas que Jesús hizo en la vida pública es llamar a sus discípulos. ¿Sabían que la palabra apóstol viene del griego, que significa enviar de parte de o enviado? Muy bien. Basándonos en el texto que escuchamos, Jesús llama a los 12 apóstoles. Vamos a conversar un poco. Preguntémonos, ¿qué estaba haciendo Jesús? Entonces recordemos. Un día, mientras pasaba por el mar de Galilea, Jesús vio a Simón y Andrés. Eran 2 hermanos y estaban echando las redes en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos al instante los siguieron. Poco más adelante Jesús vio a Santiago y Juan preparándose para pescar, y también les llamó, y ellos lo siguieron dejando a su padre en la barca. Jesús llamó a muchos discípulos que lo seguían y estaban siempre con él. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿quiénes son los 12 apóstoles? Después de un tiempo, Jesús subió al monte con sus discípulos y llamó a 12 de ellos para que estuvieran más cerca de él y para enviarlos a predicar. Es decir, que fueron muchos los llamados, muchísimos. Al transcurso que Jesús iba predicando, fueron muchos los que lo siguieron, pero de entre todos ellos escogió a 12. Recordemos que los 12 apóstoles son Simón, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Judas Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. ¿Verdad? Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué son importantes los apóstoles? Recordemos el texto.
¿Por qué son importantes los apóstoles? Los apóstoles son muy importantes para Jesús. Después de su muerte y resurrección, ellos fueron los testigos de su vida y continuaron con su obra, anunciando a todos el Evangelio. ¿Cómo vivir la palabra? ¿Cómo vivir lo que Dios nos ha transmitido? Recordando que por nuestro bautizo también soy apóstol. Tengo la misión de anunciar a todos que Jesús es Dios y que nos ama. No puedo olvidarme de esta gran misión. Es decir, repitamos una vez más. Por mi bautizo también soy apóstol. Tengo la misión de anunciar a todos que Jesús es Dios y que nos ama. No puedo olvidar esta gran misión. Eso es vivir la palabra. Entonces, ¿quién más que Señor Jesús? Gracias por llamarnos a servirte. A ejemplos de los 12 apóstoles, queremos estar siempre contigo y ayudarte y predicar la verdad del reino. Andrés, Santiago y Bartolomé. Ven y decide hoy seguir al Salvador. Te invito a que seas discípulo de Él. Viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos en Jesús enviará. Este ha sido nuestro primer encuentro de contingencia con el tema Jesús llama a los 12 apóstoles. Les invito a realizar las actividades que van a venir especificadas en el grupo de WhatsApp de manera textual. Para despedirnos vamos a hacer la oración final. Te doy gracias, Señor, por este momento de oración, por la oportunidad que me das de aprender de ti, de conocer más y así poder amarte más. Sabiendo que somos débiles, has querido que la fuerza de tu amor brille en nuestra debilidad. Te pido, Señor, que me ayudes a avanzar con paso firme en el camino que tú me muestres y dejes de actuar tu gracia en mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, Padre.